Muy buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia. Y en este día estoy feliz. Esta es la segunda entrevista del día. Partí con el profesor Antonio Piñero y ahora para cerrar, coronando esta tarde, sigo con mi amigo, el doctor Yogari Puyol. ¿Cómo estás, querido Yogari? Pues muy bien, estamos salvados como, como ciertas personas en el Nuevo Testamento, salvados de las aguas. Sí. O sea, tiramos adelante. Hoy día Muy el bien. título está bien interesante. Dice, las huellas dactilares egipcias del Evangelio de Marcos. Sí, yo creo que es muy interesante, pues dada mi posición que yo defiendo, que el Nuevo Testamento está 100% pues hecho, trabajado, hecho en Egipto por judíos de Alejandría y contextos egipcios. Y por lo tanto, creo que es muy importante aportar una serie de pruebas que demuestren precisamente eso, de que el Nuevo Testamento está fabricado en Egipto. Y hablo de eso, de las huellas dactilares, porque ya saben que incluso los hermanos gemelos tienen las huellas dactilares distintas. Por lo tanto, si podemos observar, y he empezado por el Evangelio de Marcos porque, bueno, parece ser que sería el primero de los evangelios o de los escritos evangélicos, pues he empezado o quiero empezar con esto para ver si exactamente lo que estoy diciendo lo encontramos. O sea, ¿hay huellas dactilares en el Evangelio de Marcos? Pues yo creo que sí. Y nada más empezar. Y no solamente una huella, sino casi una constelación de huellas. ¿Por qué? Porque hay algo muy curioso. Fíjense bien, el Evangelio según Marcos empieza de esta forma. Empieza así. En un principio es el principio de la buena noticia, o sea, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí encontramos esa primera palabra que es principio. Es muy curioso que un evangelio, pues primeramente, en primer lugar, hable primeramente con una palabra que significa primero. O sea que es muy interesante. Pero eso, vamos a ver, es una huella egipcia. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues tenemos un ejemplo muy interesante en los escritos y en el trabajo que hace precisamente un egiptólogo que se llama Quack, que es un colega mío de los congresos internacionales, en Joaquín el Cuac. cual, ¿perdón? Joaquín Cuac. Sí, exacto, que es profesor en universidades alemanas. Muy bien, entonces él ha escrito un libro que es el de la sabiduría de Ani, y la sabiduría de Ani es uno de esos libros que hay unos 6 o 7 importantes. Este está basado en unos escritos de un profesor o de un sabio que se llama Ani, y escrito más o menos por los años menos 1200. Y entonces, leyendo la traducción, que está en alemán, de ese escrito, empieza así. Dice, bueno, Beginn der Erziehungslehre, die der Schreibe Ani. O sea, inicio de las enseñanzas del maestro escritor Ani. Casi funciona igual, porque dice el Nuevo Testamento, el Marcos, dice inicio de la buena noticia de Jesucristo, inicio de las enseñanzas de Ani. Y ese Joaquín Quack
da a colación una nota muy importante de otro egiptólogo que se llama Gedüke. Y en el año 1961 dice así, dice, quiero entender esta expresión como el principio del rollo que consiste en esas enseñanzas. O sea, esa palabra inicio dice que hay que compararla del mismo modo con el griego del Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos. Y exactamente es igual. O sea, la palabra en griego es arxe y el inicio griego y egipcio se empieza con esa palabra. Y dice ese estudioso Gedüke, dice, hay que compararlo del mismo modo a ese griego del Evangelio de Marcos. Y dice que es un estilo obviamente egipcio. Un estilo obviamente egipcio. O sea, que empezar de esta forma con la palabra empiezo, principio, pues es una huella dactilar egipcia. Muy bien. Era como una fórmula clásica para comenzar las narraciones. Está muy bien. Sí, pero claro, eso, continuemos. ¿Qué ocurre con el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos dice, a renglón seguido, envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, abridle un camino recto. Aquí hay los que saben el Antiguo Testamento, pues dirán, esto además lo dice el texto del Nuevo Testamento, pues está sacado del libro de Isaías, capítulo 40, etc. Muy bien, pero no es, primeramente, tendríamos que decir que muchas referencias del Antiguo Testamento, muchísimos pasajes están ya copiados de textos egipcios. Pero aquí sería un excursus y yo no lo hago porque es lo que me echan en cara mis amigos que dicen, ahora yo podría enrollarme hablando de la influencia de Egipto con el Antiguo Testamento y no lo hago. Sepan que hay un excursus, lo dejamos. Por lo tanto, sigamos adelante. Eso es precisamente una referencia, Juan Bautista es el que abre los caminos del Señor. Y eso es ni más ni menos que una referencia directa al dios egipcio Upaut. Claro, además es muy interesante porque Upaut, cuyo nombre significa eso, el abridor de caminos, es el único dios egipcio que su nombre indica su función. Pero un momento, Juan Bautista, su nombre indica su función. O sea, es muy curioso. Tendríamos al dios Upaut y a Juan Bautista, que serían los únicos cuyo nombre indica su función. Bueno, no está mal, ¿no? Pues sí, vamos a ver. O sea que Juan Bautista es el abridor de caminos, es exactamente lo que hace ese dios egipcio. Era el guía de los muertos y atención, el que anunciaba la llegada de los dioses y reyes. ¿Han oído bien? ¿Han oído bien? Upaut, el que abre los caminos, es el que anuncia la llegada de los dioses y de los reyes. Ajá, la función que cumple Juan el Bautista. No está mal. Me parece a mí que estamos ante otra huella dactilar egipcia clarísima. Sigamos. ¿Qué más dice el texto de Marcos? Pues dice, sucedió que Juan el Bautista se presentó en el desierto bautizando a la gente. Bueno, un bautismo. Él mismo, Juan Bautista, dice que él bautizaba
con agua para el perdón de los pecados. De bautismos hay muchas clases, porque él mismo dice, luego vendrá el que os bautizará en Espíritu Santo. Pero tenemos precisamente dentro de la gran teología egipcia, tenemos que el faraón es también bautizado. Y encontraremos una imagen en el arte egipcio, es un bloque, una cornisa, que muestra el bautismo del faraón en el periodo romano del año menos, más o menos 50. O sea que ahora caería en la trampa de que me empezara a hablar de la gran teología del bautismo del faraón, sería otro excursus. Yo me niego a hacerlo porque luego me enrollo. Sigamos. O sea que ya tenemos aquí algo muy interesante. O sea que vamos viendo cómo hay una constelación de huellas dactilares. Otra cosa, dice, por aquellos días Jesús salió de Nazaret en la región de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán. Muy bien, en el momento en que salía del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Eso es una fotocopia del texto de las pirámides, escrito más pirámides, escrito más o menos el año menos digamos, 3000. Y entonces, o sea que hace unos 5000 años. El texto de las pirámides dice así, dice Nut, la diosa del cielo, la grande que alumbró a los dioses, es la diosa personificación del cielo. Es Nut, la hija de Shu y de Tefnut, esposa de su hermano Geb y madre de los dioses, Osiris, Isis, Set y Neftis y Horus, que nacieron de ella. O sea que, y además en Heliópolis era considerada madre de Ra, o sea, madre del sol, madre de Dios. Y entonces, en ese texto de las pirámides dice, el cielo se abrió y la voz de Nut era, tú eres mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. O sea que esto es fotocopia clarísima. Por lo tanto, tenemos en ese espacio corto de 3 o 4 versículos, tenemos digamos, otra muestra de una huella dactilar increíblemente presente y clarísima. O sea que ya van viendo, o sea que nada más empezar, ese Marcos, si no estaba completamente en su cabeza imbuido de los textos egipcios, si no sabía, pues era una enciclopedia volante de los textos y de la teología egipcia, es imposible hacer esto. En tres líneas, volcar una sabiduría increíble de textos entrelazados. Y luego, pues hay otra cosa, digamos, ya casi como un regalito. Pero ya hasta ahora van 4 puntos. Va el inicio, que es lo mismo, el que abre los caminos, el bautismo y por último la frase de tú eres mi hijo amado. Exacto. Y luego tenemos otra cosita que no hay que dejarla, que es que Juan iba vestido de ropa hecha de pelo de camello y que se sujetaba el cuerpo con un cinturón de cuero y comía langostas y miel del monte. Vamos a ver, digamos, yo no sé si en Galilea había muchos camellos para ir vestido con piel de camelo, pero en fin, quizás sí, pero ya esto es muy raro. Y luego comía langostas y miel del monte. Esto es muy egipcio, muy egipcio. Pero bueno, lo interesante es que esta descripción es ni más ni menos que una descripción
del sacerdote Sem, el sacerdote egipcio, que es el sacerdote se vestía ritualmente con la característica piel de leopardo sobre su túnica. Y ese sacerdote Sem, pues es un sacerdote que juega un papel muy importante en, no en el bautismo del faraón, sino que él, tomando la figura del faraón, abre la boca a los dioses. Y esto es muy interesante porque abrir la boca es como una especie, digamos, de segundo bautismo, porque cuando uno está muerto, entonces hay que volverlo a poner en marcha. O sea, el rito de la apertura de la boca es algo iniciático del egipcio, que hay precisamente ese trabajo. Uno está momificado y luego hay un ritual en el que se abre la boca. Es creo, digamos, un simbolismo muy claro egipcio, y además esa forma de vestir y todo lo que podríamos encontrar sobre esos sacerdotes. Además es muy curioso, porque Juan Bautista, ¿se acuerdan de que su papá no era sacerdote, Joaquín? No estaba en el templo, ¿no? Claro. Es muy curioso eso, ¿eh? Ajá. Es muy curioso porque a veces lo olvidamos. Pero sí, Juan Bautista, su papá, su padre, Es el que queda era, mudo. claro, era sacerdote del templo. Y ahora aquí resulta que su hijo iría vestido como un sacerdote egipcio, el sacerdote Sem. Bueno, pues yo creo que he aportado esas huellas dactilares egipcias que no tienen, digamos, desperdicio. Y creo que son altamente documentadas, altamente, digamos, rigurosamente exactas. Y, por lo tanto, yo ofrezco esto dentro de lo que ya he dicho al principio, que intento demostrar que el Nuevo Testamento es totalmente egipcio. Y ya me conocen, digamos, en otras, digamos, manifestaciones mías, que he aportado muchas cosas, pero ahora de una forma más rigurosa y concreta creo que tengo que aportar, porque claro, mi afirmación de que Jesús no ha existido, etcétera, etcétera, pues no se puede afirmar así, ni muchísimo menos de una forma alegre, cosa que yo no hago. O sea que yo quiero aportar y aporto siempre documentos concretos. Y ya está, no quisiera ahora hacer otras digresiones, porque uno tiene que cerrar la boca y no empezar con otros discursos que yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, no sé, Pero ¿alguna cosa? vamos a adelantar que se nos viene el análisis de las fuentes egipcias a la carta a los tesalonicenses, como para adelantarle a nuestros amigos que ven tus videos. Bueno, evidentemente, porque entonces aquí entraríamos ya en el problema de la cronología del Nuevo Testamento. Entonces ya es otro aspecto, a ver si el primer documento cristiano sería el Evangelio de Marcos, o bien sería un escrito atribuido a Pablo, de la primera epístola a los tesalonicenses, que sería más o menos por allá los años 45, etc. Entonces entramos ya en una polémica directa sobre la cronología del Nuevo Testamento, y en general no solamente el Nuevo Testamento, sino la cronología, digamos, de todo el movimiento cristiano. Eso es pues pronto. muy bien. Bueno, yo ya sé que contigo
no voy a dormir tranquilo, o sea que estamos siempre en primera línea, pero bueno, disfrutamos, ¿verdad que disfrutamos? Sí, Pues, lo pasamos pues súper seguimos. bien. Muy bien. Súper bien. Y Vale, que me pues queda agradecerte este video concreto, va directo al grano. A la gente le encanta muchísimo verte, seguirte, estaban esperando. Yo como estaba en el proceso de armar esta pieza acá en casa, este estudio, me había alejado de las entrevistas, entonces comenzar estos días a retomar todos los contactos para seguir las entrevistas y continuar contigo, Yogari. Queda harto por delante, hartos videos más que hacer tú y yo y analizar. bueno, pues muy bien, o sea que la lucha está servida. Sí, así que me despido de ti y de toda la gente que pronto va a ver esta grabación. Inmensamente agradecida de ti, Yogari, por el tiempo, por la disposición, la generosidad que tienes para compartir todas tus investigaciones con la gente, conmigo primeramente, de ayudarme siempre a estar ahí disponible a través de WhatsApp, de las redes sociales. Así que un besote enorme y gracias por este día. Pues casi sin palabras, pero sí, alguna palabra tengo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta Muy bien. pronto.